La noche en la Ciudad de México caía como un velo frío e indiferente sobre el asfalto, pero dentro de El cielo escondido, la realidad era diferente. Allí, en un santuario de lujo y cocina de vanguardia, Isabela Rojas, una magnate de 45 años, representaba la cima del éxito. Sentada sola ante una mesa de mármol impecablemente pulida, rodeada del brillo de copas de cristal y cubiertos de plata, era la imagen de la perfección. Su vestido de diseñador, una inversión de 5 cifras, se ajustaba a su esbelta figura y las joyas en su cuello y muñecas eran discretas, pero con un valor suficiente para alimentar a 100 familias durante un año. Por fuera, Isabela era una fortaleza de poder y elegancia, una mujer que había multiplicado su fortuna heredada con frialdad y precisión quirúrgicas. Era la reina en su castillo calentado, protegida de la ruidosa miseria que latía al otro lado del cristal. Sin embargo, la opulencia que la rodeaba solo servía para amplificar el eco de su soledad. Los ojos marrones de Isabela, maquillados con maestría para transmitir confianza, contenían un vacío abismal, un desierto emocional que ninguna cantidad de lujo podía irrigar. Su vida era una agenda repleta de compromisos sociales y reuniones de negocios, una actuación continua donde cada sonrisa era calculada y cada apretón de manos una transacción. Buscaba llenar este vacío existencial con exceso de trabajo, con la adquisición de otra propiedad, otra pieza de joyería, otra obra de arte. Pero al final del día, cuando caían las máscaras, todo lo que quedaba era el silencio de su mansión y la compañía de sus propios pensamientos, fantasmas de una vida carente de calidez humana y afecto genuino. La comida en su plato, una obra maestra culinaria, no tenía sabor. El vino, una cosecha rara, no logró calentarla. Afuera, a pocos metros de la puerta giratoria del restaurante, se desplegaba una realidad brutalmente distinta. Sofía, una niña de apenas 8 años, se acurrucaba bajo un abrigo demasiado grande para su frágil cuerpo, intentando protegerse del viento cortante que azotaba las calles. Su cabello oscuro y enredado enmarcaba un rostro pequeño, manchado por el hollín de la ciudad, del que sobresalían 2 ojos de un azul profundo y deslumbrante. Eran ojos que habían visto más tragedias que la mayoría de los adultos, ojos que reflejaban el hambre, el frío y el dolor de la pérdida. La ciudad, con sus luces y su movimiento incesante, era para ella un monstruo indiferente. Un laberinto de peligro y escasez, un marcado contraste con la seguridad y la comodidad que eran la norma para los clientes de El cielo escondido. Hace unos meses, una tragedia cuyos detalles se perdieron en su memoria traumatizada la robó de sus padres, sumergiéndola en un mundo de completo abandono. Ahora, su supervivencia dependía de la amabilidad esporádica de extraños y de los restos que encontraba en los contenedores de basura. A pesar de todo, la suciedad, el hambre y el miedo constante, una chispa de pureza y esperanza, brillaba obstinadamente en sus ojos. Apretado en sus pequeñas manos estaba un viejo y descolorido oso de peluche, al que le faltaba uno de los ojos de botón. Ese objeto desgastado era su única ancla, su vínculo tangible con un pasado donde existían abrazos, seguridad y amor. Era el guardián de sus recuerdos más preciados y el confidente silencioso de su inmensa soledad. Un símbolo de que, en algún lugar, alguna vez existió el afecto. Dentro del restaurante, Isabela terminó su comida y, con un gesto casi automático, le pidió al camarero que guardara las sobras. Era una costumbre, un remanente de una crianza que aborrecía el desperdicio, aunque el destino de esas sobras probablemente quedaría olvidado en su refrigerador de última generación. En cuanto el camarero se marchó, la puerta de El cielo escondido se abrió, rompiendo el hermético ambiente del lugar.
empujada por una oleada de frío y un hambre que venció cualquier vacilación. Sofía apareció en la puerta, una aparición frágil e improbable en aquella escena de excesos. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y a la búsqueda, se fijaron al instante en el plato de Isabela, en la comida que para ella representaba la supervivencia. Ignorando las miradas de desaprobación de los demás clientes y la llegada de un guardia de seguridad, Sofía caminó con silenciosa determinación hacia la mesa de Isabela. No extendió la mano en un gesto tradicional de súplica. En cambio, se detuvo, levantó la vista y contempló a la mujer adinerada con sus ojos azules increíblemente claros. Con una voz que, aunque débil, resonó con claridad en la habitación sofocante, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «Señora, ¿puedo comer sus sobras?». La pregunta fue directa, sin artificios ni victimización. No era la voluntad de un mendigo, sino una súplica de un alma hambrienta a otra, una conexión cruda e inesperada que rompió años de barreras emocionales que Isabela había construido. El mundo de Isabela se detuvo. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció. Ante ella se encontraba la vulnerabilidad en su forma más pura, una niña cuya necesidad era tan fundamental y urgente que exponía la futilidad de toda su existencia. La pregunta de Sofía no llegó a sus oídos, sino a su corazón, un órgano que apenas recordaba poseer. Una oleada de conmoción recorrió su cuerpo, seguida de una emoción que no había sentido en años. Vergüenza. Vergüenza de su opulencia, de sus sobras, de su vacío. En ese instante, la armadura que la protegía del mundo y de sí misma comenzó a resquebrajarse, revelando una profunda herida. Por primera vez, vio no a una niña de la calle, sino a un ser humano, y en sus ojos un reflejo de su propia y desesperada necesidad de conexión. El tiempo pareció extenderse mientras Isabela luchaba contra los instintos que habían gobernado su vida durante décadas. Ignorar, despedir, llamar a seguridad, pero algo nuevo y poderoso la impulsó a actuar de otra manera. Un impulso que no provenía de su mente, sino de un lugar más profundo y olvidado. Con un gesto apenas perceptible, despidió al guardia de seguridad que se acercaba. Su voz, cuando finalmente llegó, fue sorprendentemente firme. «Tráele un plato», le ordenó al sorprendido camarero. Entonces su mirada se encontró con la de Sofía y la dureza de su rostro se desvaneció, dando paso a algo que ella misma no reconoció. «Por favor, siéntese conmigo». Esa invitación, tan simple y tan revolucionaria, marcó el inicio de un terremoto en su vida perfectamente estructurada. Sofía dudó solo un segundo. Sus grandes ojos azules brillaron con confusión y desconfianza antes de que el hambre la venciera. Se acomodó en la lujosa silla de terciopelo, una figura diminuta y sucia en un mar de lujo. Cuando le colocaron el plato, comió con una urgencia que le rompió el corazón a Isabela. Cada bocado era testigo de días de privaciones. Isabela observaba, hipnotizada. La imagen de esa niña devorando su costosa comida no la repugnaba, sino que la fascinaba dolorosamente. Vio la resiliencia, la fuerza para vivir contenida en ese pequeño cuerpo. Una emoción desconocida, una mezcla de dolor y ternura, comenzó a burbujear en su pecho, calentando lugares que habían estado congelados durante mucho tiempo. La presencia de Sofía en su mesa era un espejo que reflejaba la pobreza de su propia alma. El verdadero punto de inflexión, el momento que selló su destino, no fue ver el hambre saciada. Fue cuando Sofía, entre bocado y bocado, sacó el osito de peluche de su abrigo y lo colocó con cuidado sobre el mantel de lino blanco, como si también mereciera un lugar en la mesa. Acarició la cabeza del oso, un gesto de cariño y generosidad que revelaba una capacidad de amar que la pobreza no había logrado extinguir.
esa muestra de cariño por un objeto inanimado en medio de tanta necesidad, fue la gota que colmó el vaso. Isabela vio allí la verdadera riqueza, una que no podía comprar, heredar ni ganar. La inocencia y la gratitud de la niña expusieron el vacío en su propia vida de una manera que ya no podía ignorar. Una decisión repentina e irreprimible se apoderó de Isabela, una certeza tan abrumadora como un rayo. No era lástima, era una necesidad visceral, la comprensión de que su propia salvación estaba de alguna manera ligada a la de esa niña. Dejar que Sofía regresara a las frías calles de esa ciudad ya no era una opción. Sería lo mismo que condenarse a permanecer para siempre en su desierto dorado. En ese momento, mirando a la niña comiendo sus sobras mientras protegía su único tesoro, Isabela Rojas tomó una decisión que desafió toda lógica en su mundo. No la dejaría ir. La traería a su vida, no para salvarla, sino con la desesperada esperanza de que tal vez Sofía pudiera salvarla. La llamada a la acción se había hecho y era irreversible. El trayecto desde el restaurante hasta la mansión de Isabela estuvo envuelto en un silencio denso y pesado, roto solo por el suave zumbido del motor del lujoso coche. Sofía estaba acurrucada en el suave asiento de cuero, sus grandes ojos azules escudriñando las luces de la ciudad que pasaban como borrones de colores tras la ventana. Para ella, el coche era como una nave espacial que la transportaba a un universo desconocido y aterrador. Isabela, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, pero en su interior reinaba la incertidumbre. ¿Qué había hecho? Llevar a una niña de la calle a su casa, un santuario de orden y control, fue el acto más impulsivo de su vida. Cada kilómetro que recorría la alejaba más de su zona de confort y la hundía más en un territorio de responsabilidad y emociones para el que no tenía mapa. Al llegar a las imponentes puertas de la finca, que se abrieron con un zumbido electrónico, la inmensidad de la casa pareció abrumar aún más la pequeña figura de Sofía. La niña bajó del coche y se quedó en el patio de piedra, contemplando la fachada iluminada de la mansión como si fuera un castillo de un oscuro cuento de hadas. Isabela la condujo al interior, y el interior era aún más sobrecogedor. El recibidor, con su techo de doble altura y una lámpara de araña de cristal que parecía un sol cautivo, hizo que Sofía diera un paso atrás, aferrándose con más fuerza a su osito de peluche. Isabela, que siempre se había sentido orgullosa de su hogar, ahora lo veía a través de los ojos de la niña, un lugar frío, enorme y misteriosamente silencioso, un mausoleo de riqueza, no un hogar. La primera noche fue un desastre silencioso. Isabela preparó una de las habitaciones de invitados para Sofía, una habitación más grande que los apartamentos enteros de muchas familias, con una cama con dosel y sábanas de seda. Para Sofía, acostumbrada a dormir en cajas de cartón o en los rincones de los solarios, la suavidad de la cama era extraña y el silencio de la habitación ensordecedor. No durmió. Se sentó acurrucada, observando las sombras que bailaban en los altos muros. En mitad de la noche, un llanto bajo y contenido llegó a los oídos de Isabela. Fue al dormitorio y encontró a Sofía temblando, perdida en el grueso edredón. Isabela no sabía qué hacer, nunca había consolado a un niño. Simplemente se quedó de pie en la puerta, con el corazón dolorido por una sensación de absoluta incompetencia. En los días siguientes, Isabela intentó compensar su inconsciencia con dinero. Compró a Sofía un armario entero de ropa de diseñador, zapatos caros y juguetes electrónicos. Sin embargo, la niña se negaba a quitarse su vestido desgastado y seguía apegada a su viejo osito de peluche. La ropa nueva permaneció intacta, con las etiquetas aún pegadas, símbolo de la incomprensión de Isabela sobre las verdaderas necesidades de la niña.
Sofía no necesitaba lujos, necesitaba seguridad, paciencia y cariño. Isabela, que sabía negociar contratos multimillonarios, se sentía completamente perdida en la tarea de preparar unas simples gachas o encontrar las palabras adecuadas para calmar los miedos nocturnos de la niña. Cada intento fallido era una pequeña grieta en su coraza de confianza en sí misma. El primer obstáculo práctico surgió con una visita a su abogado, un hombre de aspecto severo que escuchó su historia con una expresión de escepticismo apenas disimulado. Isabela, no puedes simplemente recoger a una niña de la calle, explicó con una voz fría y condescendiente. La adopción es un proceso legal, complejo y lento. Hay verificación de antecedentes, evaluaciones psicológicas, trabajadores sociales. La niña probablemente tenga antecedentes, puede que tenga familiares. Lo que hiciste, por muy bien intencionado que fuera, es irregular en el mejor de los casos e ilegal en el peor. Sus palabras cayeron sobre Isabela como un balde de agua fría, presentándole un laberinto burocrático que ella, con todo su poder e influencia, no podía sortear. Fácilmente, la situación se volvió aún más tensa con las reacciones de Sofía a su nuevo entorno. El trauma de su vida en la calle se manifestó de maneras impredecibles. Un día se escondió durante horas en un armario, aterrorizada por el fuerte sonido de una licuadora. Otro rompió a llorar desconsoladamente al ver un perro en la televisión, quizás el detonante de un recuerdo perdido. Isabela sintió que caminaba por un campo minado emocional. Intentó acercarse, pero Sofía se encogió. Sus ojos, azules, siempre alerta, cuestionando cada gesto, cada palabra. La pregunta silenciosa de la chica era constante y dolorosa. ¿De verdad me quieres o me rechazarás como todos los demás? Esta desconfianza era un muro invisible entre ellas, uno que Isabela no sabía cómo escalar. El mundo exterior reaccionó rápidamente. La noticia de que la solitaria y fría Isabela Rojas había acogido a un niño de la calle corrió como la pólvora en el círculo de élite que frecuentaba. Comenzaron las llamadas telefónicas, primero curiosas, luego críticas. En un almuerzo benéfico, sintió las miradas compasivas y prejuiciosas de mujeres que antes la habían adulado. Es un capricho excéntrico, oyó susurrar a una de ellas. Intenta comprar una conciencia. Cada palabra era una puñalada a su orgullo, pero también despertaba una furia protectora que la sorprendió. Nunca le había importado la opinión de los demás en sus negocios, pero ahora, cuando el objetivo era Sofía, la crítica se sentía personal e insoportable. El mayor obstáculo, sin embargo, no provenía de desconocidos, sino de su propia familia. Su hermana menor, Elena, apareció en la mansión sin previo aviso. Su elegante elegancia y mirada calculadora inundaron la sala con desaprobación. Elena era la otra cara de la moneda de la familia Rojas. Mientras Isabela se dedicaba a multiplicar la fortuna, Elena se dedicaba a mantener el estatus y las apariencias. Eran socias, pero sus visiones del mundo eran diametralmente opuestas. Elena veía la vida como una partida de ajedrez estratégica, y la llegada de Sofía fue, para ella, una jugada errática y peligrosa que amenazaba todo el tablero. ¿En qué piensas, Isabela?, preguntó Elena con voz áspera como un cristal roto, al ver a Sofía asomándose tímidamente tras una cortina. «Mírala, es una salvaje. ¿Qué pensarán nuestros socios? ¿Qué dirá la sociedad?» Para Elena, Sofía no era una niña necesitada, sino un problema, una mancha en la impecable reputación de la familia Rojas. Veía a la niña como una peligrosa distracción empresarial, una vulnerabilidad que sus rivales podían aprovechar. Su frialdad era total, carente de empatía, centrada únicamente en las implicaciones sociales y económicas de la decisión de Isabela.
El primer enfrentamiento importante entre las hermanas fue explosivo. «Tienes que enviarla lejos», insistió Elena, de pie en la sala de Isabela como un general inspeccionando un error táctico. «Llévala a un orfanato. Haz una donación generosa si eso te tranquiliza. Pero sacarla de la calle y traerla en nuestras vidas es una locura. Los niños de la calle son problemas que no nos pertenecen». El desdén en su voz encendió la furia de Isabela. «No es un problema, Elena. Es una niña. Tiene nombre. Es Sofía». Por primera vez, Isabela no defendía un activo ni una estrategia empresarial. Defendía a una persona que, de alguna manera, ya se estaba convirtiendo en suya. Elena no se rindió. Al darse cuenta de que la discusión directa no funcionaría, empezó a usar tácticas más sutiles y venenosas. Llamaba a Isabela a altas horas de la noche, sembrando la duda. «¿Sabes lo que pasan los niños como ella? Las enfermedades, el trauma. ¿Estás preparada para afrontarlo? ¿Y si te roba? ¿Y si se vuelve violenta?». También empezó a hablar con los miembros de la junta directiva de la empresa, expresando su preocupación por el estado emocional de Isabela, sugiriendo que el estrés de su nueva responsabilidad la estaba volviendo inestable e incapaz de tomar decisiones empresariales prudentes. Era un ataque doble, socavar la confianza de Isabela en sí misma y en su posición de poder. La presión externa aumentó. El proceso de adopción, como había predicho el abogado, fue una pesadilla burocrática. Una trabajadora social, una mujer agotada y abrumada, visitó la mansión y observó todo con recelo. Veía la riqueza de Isabela no como una ventaja, sino como un lastre en sí misma. «No tienes experiencia con niños», dijo escribiendo en su portapapeles. «Este entorno no es necesariamente lo que una niña como Sofía necesita. Necesita normalidad, no lujos. Tu capacidad para adaptarte a ella es tan cuestionable como la suya para adaptarse a ti». La visita dejó a Isabela sintiéndose juzgada e impotente, como si su riqueza fuera una desventaja insalvable. El conflicto llegó a su punto álgido durante una cena formal que Isabela se vio obligada a ofrecer para inversores internacionales. Elena insistió en que Sofía permaneciera oculta, pero la chica, asustada por el alboroto, abandonó la sala. Apareció en la entrada del comedor, descalza, con su oso en brazos, un espectro del mundo real que invadía la burbuja ficticia de los ricos y poderosos. Un silencio incómodo invadió la mesa. Fue Elena quien lo rompió con una risa forzada. «Ah, ahí está el pequeño proyecto benéfico de mi hermana». La humillación fue pública y brutal. Isabela sintió que le ardía la cara, pero en lugar de retroceder, se levantó, se acercó a Sofía, se arrodilló y la abrazó delante de todos, ignorando las miradas de asombro. Ese acto de desafío público, sin embargo, tuvo un precio. Sofía, que comprendía más de lo que los adultos imaginaban, percibió el tono cruel en la voz de Elena y la tensión en la habitación. Se acurrucó en los brazos de Isabela, pero más tarde esa noche, Isabela la encontró llorando en su habitación. «¿Soy un problema?», preguntó con voz entrecortada, repitiendo la palabra que Elena había usado. A Isabela se le rompió el corazón. Intentó tranquilizarla, pero se dio cuenta de que las heridas del mundo eran profundas. La lucha no era solo contra la burocracia o los prejuicios sociales, era contra los demonios que ya vivían en Sofía. A pesar de los obstáculos, pequeños milagros comenzaron a suceder, tejiendo un hilo de conexión entre ambas. Una noche, mientras leía un cuento a Sofía, algo que empezó a hacer con torpeza, leyendo con la misma seriedad con la que leía un informe de mercado, la niña extendió la mano y tocó el rostro de Isabela. Fue un roce vacilante, ligero como una pluma, pero para Isabela fue como una descarga eléctrica. Fue el primer gesto de cariño de Sofía,
una pequeña señal de que la confianza quizás comenzaba a florecer en la tierra árida de su pequeño corazón. Isabela contuvo las lágrimas, sintiendo una oleada de alegría tan intensa que la dejó sin aliento. El desarrollo de Isabela se aceleró, nunca dispuesta a comprometer su horario de trabajo por nada ni por nadie. Canceló un viaje de último minuto a Nueva York para una reunión crucial porque Sofía tenía fiebre. Elena estaba furiosa, acusándola de sabotear la empresa, pero a Isabela no le importó. Cuidar a la niña con fiebre, tomarle la temperatura, prepararle sopa y leerle hasta que se durmiera, parecía infinitamente más importante que cualquier negociación. Estaba descubriendo una faceta de sí misma que desconocía, un feroz instinto protector, una capacidad de cuidado que era a la vez agotadora y profundamente gratificante. Se estaba convirtiendo en madre en el sentido más visceral de la palabra. Empezaron a desarrollar sus propios rituales. Todas las noches, antes de acostarse, iban al balcón de Isabela a contemplar las estrellas. Isabela, que antes solo veía el cielo como un espacio vacío entre sus rascacielos, aprendió los nombres de las constelaciones para enseñárselos a Sofía. En ese silencio compartido, bajo el manto estrellado, ya no eran el millonario y el niño de la calle. Eran simplemente dos almas solitarias que se habían encontrado. Sofía empezó a sonreír más. Eran sonrisas pequeñas y fugaces, pero cada una era una victoria, un rayo de sol que atravesaba las nubes de su pasado. Isabela se aferraba a esos momentos como un náufrago a un salvavidas. El punto medio de su viaje llegó de forma abrupta y devastadora, fruto del mismo progreso que habían logrado. Una tarde lluviosa, Isabela y Elena tuvieron su peor pelea hasta la fecha. Elena, furiosa por la cancelación del viaje a Nueva York, gritó cosas terribles. «Lo estás echando todo a perder por su culpa. Nunca será tu verdadera hija. Solo eres una fuente de dinero y un refugio para ella. En cuanto pueda, se irá y te dejará sin nada». No sabían que Sofía, escondida en lo alto de las escaleras, oyó cada palabra. Vio el dolor en el rostro de Isabela e interpretó la discusión de forma terriblemente literal. Era una carga, la causa de todo su sufrimiento. Esa noche, impulsada por la lógica retorcida de una niña traumatizada que cree que la mejor manera de resolver un problema es desaparecer, Sofía tomó una decisión. Esperó a que la casa se sumiera en el silencio. Se puso su abrigo viejo sobre el pijama nuevo. Agarró a su osito de peluche, el único compañero que nunca la había abandonado, y abrió la puerta trasera sin hacer ruido. No miró atrás. Con el corazón apesadumbrado, se adentró en la oscuridad de la noche, de vuelta al único mundo que conocía, creyendo que de alguna manera estaba salvando a Isabela al dejarla. Una lluvia ligera comenzó a caer, borrando sus pequeñas huellas del camino de piedra. El descubrimiento de Isabela a la mañana siguiente fue un grito silencioso de pánico puro. La cama de Sofía estaba vacía y hecha. La ventana entreabierta dejaba entrar el aire frío y húmedo de la mañana. El armario lleno de ropa nueva estaba intacto, pero el vestido desgastado y el abrigo enorme habían desaparecido. Solo silencio y un vacío ensordecedor. Isabela corrió por la casa con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, un miedo primitivo apoderándose de ella. Gritó el nombre de Sofía, primero con esperanza, luego con desesperación. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sofía había huido. Se había ido. La desesperación de Isabela era absoluta. Ese sentimiento era diferente al de perder un negocio o enfrentarse a un revés en el mercado. Era un dolor visceral, una pérdida que resonaba en su alma. Ese momento de pánico abrumador comprendió la innegable verdad. Su vida se había entrelazado irreversiblemente con la de esa chica.
La ausencia de Sofía no recreó el vacío que existía antes. Creó un nuevo agujero, mucho más profundo y doloroso. El amor que sentía por la chica, un amor que apenas se había admitido, ahora se revelaba en su totalidad a través de la agonía de su pérdida. No solo se había encariñado con Sofía, la amaba. La búsqueda comenzó de inmediato, frenética y desorganizada. Isabella, la mujer que había comandado un imperio con precisión y serenidad, estaba ahora destrozada. Contactó a la policía, a su abogado y movilizó a su propio equipo de seguridad. Pero la Ciudad de México era un monstruo, un océano de rostros anónimos donde una niña pequeña podía desaparecer sin dejar rastro. Isabella no dormía ni comía. Pasaba días y noches vagando por las calles que Sofía podría haber frecuentado, mostrando su foto a quienes la miraban con indiferencia o sospecha. La elegante y poderosa mujer desapareció, dando paso a una madre desesperada, con los ojos enrojecidos por el llanto y el cabello despeinado. La crisis se agravó. La fuga de Sofía llegó a oídos de la trabajadora social, quien vio confirmadas sus peores sospechas. Se abrió una investigación oficial sobre Isabella, cuestionando su capacidad para brindar un entorno seguro. Le advertimos, señora Rojas, dijo la trabajadora social con voz desprovista de compasión. Una niña traumatizada huyendo de un entorno lujoso. Eso lo dice todo. Si la encontramos, será puesta inmediatamente bajo custodia estatal. La amenaza de perder a Sofía para siempre, incluso si la encontraban, se volvió real e inminente, transformando su desesperación en un terror gélido. Elena, como era de esperar, aprovechó la situación. Te lo advertí, Isabella. Te dije que esto pasaría, dijo, con un tono que mezclaba falsa compasión y un triunfo apenas disimulado. Esto demuestra lo que he estado diciendo. No estás bien. Tienes que alejarte, dejar que las autoridades se encarguen de esto y concentrarte en salvar lo que queda de nuestra empresa antes de que la destruyas por completo, junto con tu vida. Para Elena, la huida de Sofía fue la prueba definitiva de que la incursión de Isabella en el mundo de las emociones fue un fracaso, una justificación para recuperar el control que sentía que estaba perdiendo. Los días se convirtieron en una semana de angustia. El nombre de Isabella ya aparecía en los periódicos, no en la sección de negocios, sino en la de sucesos. Millonario pierde a la niña sin hogar que había acogido. Su reputación estaba hecha pedazos. Sus socios estaban presa del pánico. Ignoró las decenas de llamadas a su oficina. El imperio que había construido con tanto esfuerzo ahora parecía lejano e insignificante. Solo importaba esa carita de ojos azules asustados. Visitó albergues, hospitales, callejones oscuros y plazas miserables. Cada lugar, un nuevo callejón sin salida. Cada noche una nueva ola de desesperanza. El punto más bajo de Isabella, el punto de inflexión del acto segundo, llegó en una noche fría y lluviosa, muy parecida a la noche en que conoció a Sofía. Estaba sentada en su coche, empapada y agotada, en un barrio pobre que ni siquiera sabía que existía. Sonó su móvil. Era su abogado. Isabella, la policía está reduciendo la búsqueda. Te han clasificado como fugitiva reincidente. La trabajadora social ha presentado una petición para revocar tu custodia temporal, alegando negligencia. Si la encuentran, entrará en el sistema. Lo siento, creo que se acabó. Esas palabras fueron el golpe de gracia. Todo parecía perdido. Sentada en la oscuridad, con el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche, Isabella sintió el peso de su fracaso aplastarla. Elena tenía razón. La sociedad tenía razón. La trabajadora social tenía razón. Era una impostora, una mujer adinerada que jugaba a ser madre, que había tomado en sus manos una vida frágil y la había destrozado. Soledad que sentía ahora era 1000 veces peor que la que había sentido antes de Sofía, porque ahora
sabía lo que estaba perdiendo. Este era su punto más bajo, un abismo de dolor y autodesprecio. Había perdido a Sofía, su reputación y tal vez incluso su empresa. No le quedaba nada, pero entonces, en medio de esa desesperación absoluta, algo cambió. Una chispa de desafío se encendió en las cenizas de su esperanza. Si la policía ya no la buscaba, ella lo haría. Si el mundo la hubiera juzgado y condenado, lo ignoraría. Ya no era la magnate Isabela Rojas, era solo una mujer que intentaba encontrar a su hija. Arrancó el coche, no para regresar a su mansión vacía, sino para continuar la búsqueda. Recordó algo que Sofía le había dicho una vez, en un susurro, sobre una plaza con un kiosco de música roto, donde solía refugiarse. Era una leve pista, un último rayo de esperanza en una noche de oscuridad total, preparando el escenario para la confrontación final. Isabela condujo durante horas, con el rostro iluminado únicamente por el brillo del salpicadero y las farolas que pasaban. La impulsaba una fuerza que no provenía de la lógica, sino del instinto. El recuerdo de la voz susurrante de Sofía sobre la plaza del kiosco de música roto era su única brújula. Preguntó a peatones nocturnos, taxistas y vendedores ambulantes. La mayoría la ignoró, pero algunos, conmovidos por la angustia en su rostro, le dieron indicaciones vagas. Cada callejón sin salida, cada desinformación, aumentaba su desesperación, pero no disminuía su determinación. Era una búsqueda alimentada por el amor y la culpa, una penitencia autoimpuesta por las oscuras calles de la ciudad. Finalmente, en un rincón olvidado de la ciudad, donde los edificios parecían esqueletos cansados contra el cielo nocturno, la encontró. Una pequeña plaza tenuemente iluminada con un kiosco de música de hierro forjado oxidado, al que le faltaban partes del techo. El corazón de Isabela se aceleró, salió del coche. La llovizna seguía cayendo, convirtiendo el suelo de tierra en barro. Sus caros zapatos se hundieron en la tierra, pero ella no se dio cuenta. Sus ojos escudriñaron la oscuridad, buscando, rezando, y entonces la vio, una pequeña silueta acurrucada en uno de los bancos del kiosco, intentando protegerse del frío. Era Sofía. El alivio que la invadió fue tan intenso que casi la derribó. Fue una oleada de emoción que la dejó sin aliento. Pero al alivio le siguió inmediatamente un dolor agudo. Tal vez la niña. Sofía temblaba incontrolablemente, con el rostro pálido y manchado de lágrimas secas, los labios azules por el frío. Se aferraba a su osito de peluche como si su vida dependiera de ello. Su diminuto cuerpo parecía aún más pequeño y frágil bajo la inmensidad de la noche. Verla así, de vuelta en la miseria de la que Isabela había intentado rescatarla, fue una puñalada en el corazón. No había logrado protegerla. Isabela se acercó lentamente, temerosa de asustarla. Sofía la llamó suavemente, con la voz ronca por el cansancio y la emoción. La niña levantó la cabeza y sus ojos azules, abiertos por el miedo y la sorpresa, se encontraron con los de Isabela. Por un instante, ninguna de las dos se movió. El mundo pareció detenerse en ese pequeño cenador destrozado. En esa mirada, Isabela vio todo el miedo, todo el dolor y toda la confusión de esa pequeña alma. No había acusación en los ojos de Sofía, solo un profundo cansancio y una soledad que reflejaba los de Isabela. El deterioro de su imagen pública y la crisis de su negocio ahora parecían trivialidades lejanas. Nada de eso importaba. Lo que importaba era la pequeña y temblorosa figura que tenía ante ella. Las palabras de Elena, las críticas de la sociedad, las amenazas de la trabajadora social. Todo se disolvió ante la cruda realidad del sufrimiento de esa niña. Isabela comprendió que la verdadera crisis no era externa, sino interna. Era su lucha contra su propio miedo al amor, su miedo a la vulnerabilidad.
ese cuadrado sucio, estaba lista para afrontar esta crisis de frente. Profundizando en su crisis interior, Isabela se dio cuenta de que su intento de salvar a Sofía fue inicialmente un acto egoísta. Quería llenar su propio vacío, pero en algún punto del camino, entre las noches de insomnio, las pequeñas victorias y las dolorosas derrotas, el egoísmo se transformó en amor genuino, la huida y la búsqueda desesperada. De Sofía no se trataban solo de encontrar a una niña perdida, se trataba de que Isabela se encontrara a sí misma, la parte de ella capaz de amar incondicionalmente, una parte que su pasado solitario y su vida materialista habían enterrado profundamente. El antagonismo de Elena ahora parecía provenir del miedo, no solo de la malicia. Elena temía el cambio, temía que la nueva Isabela, la emotiva e imprudente Isabela, destruyera el legado y la seguridad que ambas conocían. Su crueldad era el mecanismo de defensa de alguien aterrorizado por perder el control. Isabela comprendió con triste claridad que su hermana también estaba atrapada en una jaula de oro, quizás incluso más segura y solitaria que la suya. Pero esta constatación no la detuvo, solo reforzó su determinación de elegir un camino diferente para ella y Sofía. El punto de inflexión del acto segundo no sería una victoria sobre las circunstancias externas, sino una victoria interna. Sería la rendición total de Isabela, la renuncia a su orgullo, a su necesidad de control, a su imagen de perfección. Para conectar verdaderamente con Sofía, necesitaba despojarse de todo lo que era, de toda la armadura que había usado durante 45 años. Necesitaba mostrarse tan vulnerable, tan asustada y tan necesitada de amor como la chica que tenía delante. La casi catástrofe de la pérdida permanente de Sofía la obligó a esta revelación. Y así, con esta nueva comprensión, dio los últimos pasos que la separaron de Sofía. El barro manchó el dobladillo de su costoso abrigo y le ensució las rodillas mientras se arrodillaba frente a la chica, poniéndose a su altura. No la regañó, no le hizo promesas que no pudiera cumplir. Simplemente la miró y por primera vez permitió que todo su dolor, todo su miedo, todo su amor se reflejaran en su rostro. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente comenzaron a caer, cálidas y silenciosas, borrando la máscara de fuerza que había usado durante tanto tiempo. Tenía tanto miedo, susurró Isabela con la voz entrecortada. Tenía tanto miedo de no encontrarte y sé que tú también tienes miedo. No solo hablaba de huir, hablaba de todo, del miedo al apego, del miedo a no ser lo suficientemente buena. Lo que dijo mi hermana no es cierto, no eres un problema, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. La confesión salió cruda y sin filtros, una verdad que apenas se había admitido a sí misma, ahora dicha en voz alta en la fría plaza del pueblo. El rostro de Sofía se tensó, la desconfianza luchando contra el deseo de creer. Lloraste, susurró al notar las lágrimas de Isabela. Para una niña que solo había conocido la dureza y la indiferencia de los adultos, ver a esa mujer poderosa e intocable llorando por ella fue una revelación. Era la prueba más concreta de que ella importaba. La vulnerabilidad de Isabela fue el puente que finalmente conectó las dos orillas de su abismo emocional. Sí, lloré, admitió Isabela, un sollozo que se convirtió en una risa triste. Lloro porque tengo miedo de perderte, tengo miedo de no ser una buena madre para ti. No sé cómo hacerlo, Sofía, solo sé que no quiero vivir mi vida sin ti. Te amo. La declaración de amor, la más simple y poderosa de todas las verdades, flotaba en el aire entre ellas, con un peso y una sinceridad que Sofía sentía en el alma. Era la verdad que había esperado escuchar toda su vida. En ese momento, algo dentro de Sofía finalmente se rompió, no de mala manera, sino como una presa que se rompe, liberando todo el dolor, el miedo y la soledad que había
arrojó a los brazos de Isabela. La abrazó con la fuerza desesperada de quien ha encontrado un refugio seguro tras una larga y terrible tormenta. Su pequeño cuerpo tembló contra el de Isabela y el osito de peluche quedó aplastado entre ellos, testigo silencioso de ese momento de rendición y reencuentro. Isabela le devolvió el abrazo, envolviéndola por completo, protegiéndola del frío y del mundo. Hundió la cara en el cabello enredado de la niña, inhalando el aroma de la lluvia y la calle, y le dio igual. El barro, el frío, la crisis en su vida, nada importaba. Allí, arrodillada en la tierra, sosteniendo a la niña en brazos, Isabela se sintió más plena y más a gusto que nunca en su lujosa mansión. El clímax del segundo acto no fue una batalla, sino un abrazo. La crisis final se superó no con poder, sino con vulnerabilidad. Y las bases de la resolución final estaban ahora firmemente establecidas. El abrazo en el kiosco de música roto duró una eternidad, un santuario silencioso en medio de la fría lluvia. Cuando finalmente se separaron, Isabela sostuvo el rostro de Sofía entre sus manos. Sus miradas se encontraron con una comprensión nueva e inquebrantable. El viaje a casa no fue como el primero. El silencio ahora no era de miedo ni incertidumbre, sino de paz y pertenencia. Sofía se durmió en el asiento del copiloto con la cabeza apoyada en la ventanilla, su osito de peluche aún apretado en sus brazos, pero su cuerpo, una vez tenso, finalmente se relajó. Isabela condujo con una calma que no había sentido en años, su corazón lleno no de ansiedad, sino de férrea determinación. Sabía que la batalla no había terminado, la lucha contra el sistema y contra su hermana apenas había comenzado, pero ahora ya no luchaba por un capricho, sino por el corazón de su familia. Cuando llegaron a la mansión, las luces estaban encendidas. Elena esperaba en la sala con la postura rígida y el rostro impaciente. Se había preparado para un enfrentamiento con una hermana derrotada, pero la mujer que entró, cargando suavemente a un niño dormido, no era quien esperaba. Había una fuerza silenciosa en Isabela, una autoridad que no provenía de su cuenta bancaria, sino de un propósito profundo. ¿Dónde has estado? ¿Te das cuenta del escándalo? Empezó Elena, pero su voz tembló al ver la expresión en el rostro de Isabela. Se acabó, Elena, dijo Isabela en voz baja, pero con una fuerza definitiva. Mi vida, mis decisiones. Sofía se queda. Si no puedes aceptar esto, no hay nada más que discutir. La puerta está abierta. El ultimátum era claro. El fin de años de sumisión y conflicto. Al día siguiente, armada con esta nueva convicción, Isabela desafió la burocracia. Se reunió con la trabajadora social, no en su fría mansión, sino en un café neutral. No intentó usar su influencia ni su dinero. En cambio, habló con una honestidad brutal y cautivadora. Habló de su vacío, de cómo Sofía la había despertado y del terror que sentía por perderla. Confesó sus miedos y su absoluta inexperiencia, pero también su amor incondicional y su compromiso con el aprendizaje, con ser lo que Sofía necesitaba que fuera. La trabajadora social, acostumbrada a fachadas y mentiras, vio por primera vez la genuina vulnerabilidad tras la apariencia de la millonaria. Y a su lado, Sofía le cogió la mano a Isabela, un gesto de confianza que hablaba más alto que cualquier informe. La resolución, aunque no instantánea, era inevitable. La sinceridad de Isabela, combinada con la evidente mejora en el comportamiento de Sofía y el innegable vínculo entre ellas, comenzó a cambiar el rumbo. Los abogados trabajaron, los informes se reescribieron y lo que una vez pareció un laberinto insuperable de reglas se convirtió en un camino a recorrer. Meses después, en una sala de audiencias silenciosa, un juez golpeó el mazo. La adopción fue oficial. No hubo una gran celebración, solo Isabela y Sofía de la mano y su abogado sonriendo. En ese momento,
no se firmó un documento legal, sino el nacimiento oficial de una familia, forjada en el fuego de la pérdida, el miedo y, en última instancia, el amor incondicional. Elena, al recibir la noticia, comprendió su derrota final y se alejó, desapareciendo en la sombra de un mundo que Isabela ya no habitaba. Con la seguridad de su nueva familia establecida, Isabela comenzó a desmantelar su antigua vida. Lo que una vez definió su éxito ahora se sentía como una carga. Vendió gran parte de su vasta fortuna inmobiliaria, los rascacielos y complejos de lujo que simbolizaban su poder y su soledad. El acto no fue de renuncia, sino de liberación. La gigantesca mansión fue la siguiente en desaparecer, intercambiada por una casa acogedora en un barrio tranquilo, con un jardín donde Sofía podía jugar y varias habitaciones que realmente podía usar. Cada posesión material de Mio, la que se desprendía era un ladrillo que se desprendía del muro que rodeaba su corazón, dejándola más ligera, más libre y más presente. El verdadero propósito de su fortuna y experiencia empresarial se reveló entonces. Con las ganancias de la venta de sus bienes, Isabela creó la Fundación El Corazón de Sofía. Era un proyecto ambicioso, un albergue, centro educativo y de apoyo psicológico para niños sin hogar. Utilizó su perspicacia, previamente aplicada a multiplicar su patrimonio, para construir algo de valor perdurable, un legado de esperanza. La fundación se convirtió en su nueva pasión, su nuevo imperio, construido no sobre hormigón y acero, sino sobre la compasión y la convicción de que ningún niño debería sentirse invisible o indeseado. Fue la misión que dio sentido a todo su pasado. La transformación de Isabela era visible para todos. La dureza de sus rasgos se suavizó, la prisa en sus pasos desapareció y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz de propósito y genuina felicidad. Su vida encontró un nuevo equilibrio. Las mañanas ya no se trataban de informes de mercado, sino de preparar el desayuno para Sofía. Las tardes ya no las pasaba en salas de juntas, sino ayudando con las tareas o visitando las obras de la fundación. Encontró la verdadera riqueza, no en las bóvedas de los bancos, sino en el sonido de la risa de Sofía, la calidez de un abrazo espontáneo y la satisfacción de saber que su trabajo estaba cambiando vidas. Sofía, por su parte, floreció. Con la seguridad del amor y la estabilidad de un hogar, la niña, asustada y silenciosa, dio paso a una niña vibrante, curiosa y llena de vida. Las cicatrices de su pasado no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en parte de su fortaleza, alimentando una empatía extraordinaria. Destacó en la escuela, no solo por su inteligencia, sino también por su bondad. Nunca olvidó sus raíces e incluso a temprana edad se convirtió en una voluntaria entusiasta en la fundación que llevaba su nombre, usando su propia historia para conectar y consolar a otros niños que pasaban por lo mismo que ella. El ciclo de sanación se completó. Su historia se convirtió en una lección silenciosa y poderosa. Demostró que reconstruir la humanidad a menudo comienza con la reconstrucción de una familia, por poco convencional que sea. Demostró que la compasión es la moneda más valiosa y que el amor es la única fuerza capaz de llenar verdaderamente los mayores vacíos existenciales. La historia de Isabela y Sofía no fue la de un millonario que rescata a una niña pobre. Fue una historia de rescate mutuo, donde cada una ofreció a la otra la pieza que faltaba para completarse, demostrando que la verdadera esencia de la vida reside en nuestra capacidad de entregarnos mutuamente. 10 años después, en una fría noche de invierno, la escena era un reflejo del pasado, pero con colores completamente nuevos. Sofía, ahora una vibrante joven de 18 años con un futuro brillante por delante, acababa de ser aceptada con honores en una
Isabela, con su cabello plateado y su sonrisa serena, irradiaba un orgullo sereno. Estaban inaugurando una nueva sucursal de la Fundación El Corazón de Sofía, que había crecido exponencialmente, transformando la vida de miles de niños en todo México. Al mirar por la ventana de las nuevas instalaciones climatizadas, vieron una figura familiar al otro lado de la calle, un niño pequeño, aferrado a un conejo de peluche desgastado, mirando con avidez el escaparate iluminado de una panadería. Isabela y Sofía intercambiaron una mirada cómplice, una sonrisa que contenía una década de amor y comprensión. Sin decir palabra, salieron a la fría noche, listas para ofrecer no solo pan, sino un nuevo comienzo.